Oye, ¿es verdad que en Manabí lo que más hay es zambranos? Nada. Celosos también. Antes, ya no. ¿Alguna vez tuviste algún castigo que lo recuerdes? ¿Pero crees que sufriste bullying? Me gusta Si muchísimo. pudieras invitar a un asambleísta a un partido de FIFA, ¿a quién sería? Cuando estuviste en campaña, ¿de pronto en algún momento tuviste miedo? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy nos visita el asambleísta Mario Zambrano. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¡Qué gusto! Juansi, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío estar acá. Y por supuesto, un saludo inmenso a toda esa gente que nos está viendo. Oye, ¿es verdad que en Manabí lo que más hay es zambranos? Sí, totalmente. De hecho, hace unos años salió un estudio ahí, creo que en el diario El Universo, decía que Zambrano era el apellido más común, creo, en el Ecuador, pero en Manabí es la mata, como decimos. Oye, ¿y cómo son las reuniones familiares? A ver, bueno, las familias son inmensas, pero, por ejemplo, yo soy de Chone y los zambranos se diferencian por apodos. Ok. Entonces tú dices, Zambrano, ¿pero de cuál? Entonces dice, bueno, de los caucheros, de los acá, de los caciques. Eso es ¿Cuál como es tu algo... apodo? Somos de los caucheros. Sí. Oye, qué gusto tenerte por acá. Cuéntame cómo ha sido tu rutina, cómo cambió tu vida desde que ingresaste a la Asamblea Nacional. Bueno, la verdad que un desafío hermoso, una responsabilidad inmensa también. Y por supuesto nos hemos preparado, nos hemos formado profesionalmente. En lo personal también tuve un paso por la representación estudiantil, fui presidente acá de la Universidad de San Francisco. Bueno, entonces teníamos esa experiencia, pero llegar a la asamblea demanda de aprender muchas otras cosas de manera rápida, porque tienes que saber el procedimiento parlamentario, cómo se presenta un proyecto de ley, cuándo pides un punto de información en un debate, cómo haces una observación. Entonces es importantísimo también el equipo que te pueda acompañar. Y no hay descanso. El presidente Olsen lo dijo las primeras semanas, si los ecuatorianos trabajan todos los días, la asamblea tiene que trabajar todos los días. Entonces es bastante intenso, pero en verdad que muy feliz de este desafío. ¿Superhéroe favorito? Superhéroe favorito, Superman. ¿Por? No sé, creo que chiquito fue una de las primeras películas que fui a ver con mi mamá, me llevó al cine y hace poco fui de hecho a ver la nueva película. ¿Qué tal te pareció? Buenísima. Ahí con ese como relanzamiento de Crypto, el perrito, súper bacán. Mario, ¿qué signo eres? Aries. ¿Te identificas? Sí. Dicen que son bravos. No, para nada. Celosos también. Antes, ya no. Ya no, ya lo superaste. Mario, este es un programa de educación, entonces voy a proceder a hacerte algunas preguntas de Claro que protocolo sí. para que te podamos conocer mejor. ¿Tienes hermanos? Sí, una hermana. ¿Menor, mayor? Menor, 2 años, Abigail. ¿Qué es lo que te une con tu hermana? Bueno, nos une muchísimo el amor por el campo. Ella es una apasionada por el campo, le gustan muchísimo los animales. A mí también, venimos de una familia ganadera. Entonces compartimos mucho, digamos, ese amor por el campo. ¿En qué escuela estuviste? Bueno, me gradué en un colegio militar en Manta. Soy de Chone, pero me gradué en Manta, en la FAE número 4. ¿Qué tal estar en un colegio militar? Para mí en lo personal una experiencia espectacular, porque primero la educación fue de altísima calidad, pero aparte también te forman mucho en valores. Tuvimos una experiencia, te la cuento en 20 Por segundos. favor. Nosotros salimos ahí con la libreta de tenientes de reserva. Por ejemplo, si el país entra en guerra, nosotros tendríamos que enlistarnos, ¿no? O sea, porque somos la reserva de las Fuerzas Armadas. Para salir con la libreta teníamos que hacer 3 años de lo que se llama la premilitar. Y el último reto era sobrevivir una semana en la selva, en el terreno. Entonces, lo que decía el terreno. Y ahí tuvimos un aprendizaje de vida espectacular. Teníamos compañeros que, por ejemplo, cuando ya llegaron de esa experiencia, le decían gracias mamá por el plato de comida que tengo en la mesa, gracias mamá por tener la cama donde duermo, porque ahí aprendimos a valorar las cosas simples de la vida. ¡Qué locura! Cuando cuando estabas en el colegio militar, de pronto te exigían ir rapado, Claro. con el uniforme bien puesto, dormías ahí. ¿Cómo era esa experiencia? Esa rutina de estudiar en un colegio militar. Sí, por supuesto. Tenías que ir corte cadete, bien bajito. Tenías que llevar peinilla, pañuelo, corta uñas. No sé, bueno, si la gente se corta a cada rato las uñas, pero te exigían a cada momento tengas también un corta uñas, las botas bien lustradas, tu camisa por dentro bien puesta. En verdad que era bastante exigente. Para las mujeres tenían que recogerse el cabello y usaban una malla.
pero muy bonito. E iniciábamos súper temprano. ¿A qué hora? Las clases iniciaban a las 7, pero teníamos formación a las 6:15 máximo. Entonces tenías que madrugar todos los días. Los militares se caracterizan porque cuando trotan van cantando. Sí, correcto. ¿Recuerdas algún canto? A ver, siempre haces como que el énfasis cuando presionas, digamos, la pierna izquierda. Ajá. Vas, quiere, dos. Y bueno, la verdad que no recuerdo ahora un cántico específico, pero teníamos algunos muy buenos. ¿En qué materias destacabas? Me gustaba muchísimo las matemáticas, las ciencias naturales. En ese tiempo todavía había esta diferenciación en el bachillerato, ¿no? Había químico biológico, físico matemático. Yo fui físico matemático, entonces era muy bueno en esas áreas. ¿Alguna vez tuviste algún castigo que lo recuerdes? A ver, te cuento que siempre fui buen estudiante, entonces a los buenos estudiantes ahí en el colegio les daban una insignia, una responsabilidad, que era ser comandante de curso. Entonces, más bien, era el encargado de hacer que no se genere la indisciplina, de mantener el orden. Y luego, cuando estuve en último año, eligen los brigadieres. La gente que ha estado en colegios militares seguramente lo conoce a profundidad. Y fui brigadier mayor. Entonces, ahí tenía una responsabilidad mucho más grande, que era mantener, por así decirlo, el orden en el colegio, la disciplina. Entonces, ¿Era difícil para ti? Sí, te cuento que hace poco les contaba a unos chicos en Chone que no sé ahorita cómo esté la moda en los colegios, pero en ese tiempo, por ejemplo, al buen estudiante, hasta los mismos compañeros le decían, oye, pero ya, ¿por qué solo pasas estudiando? Usaban palabras, dice, eres arrastrado, esto, lo otro. Y tenía muchos amigos buenos estudiantes que se sentían mal por ser buenos estudiantes, por sacar buenas notas. O sea, si todos sacaban 5 y tú sacabas 9/10, te quedaban viendo feo. Entonces, como esos celos. Exacto. Entonces llegó un punto cuando era pequeñito que yo le dije a mi mamá, ya no quiero ser comandante de curso, quiero bajar las notas. Y bajé notas a propósito porque ya no quería, digamos, ser el diferente, por así decirlo, porque te ponían un parche en el hombro y te ponían en la parte de al frente. Ahora doy gracias porque eso también me permitió desarrollar algunas habilidades de liderazgo, pero en ese tiempo, claro, sí, no me gustaba del todo. En esa época obviamente no existía el bullying como ahora lo conocemos, pero ¿crees que sufriste bullying? No, yo creo que bullying no, o sea, pero sí era como que tienes esa sensación de querer ser parte del gran grupo, por así decirlo, o sea, y mis amigos era como algo extraño porque era muy estudioso, muy disciplinado, pero mis panas eran los relajosos del curso, los que se sentaban atrás ahí. Entonces, yo quería estar con ellos. Entonces, ese era, digamos, como ese shock. Asambleísta, ¿el primer amor llegó en el colegio o después? Sí, en el colegio. Claro. ¿Militar también? Claro, del colegio mismo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? No, yo creo que esas primeras ilusiones que tú tienes en la vida son súper intensas. Son bastante rápidas pero intensas, te ilusionas, te enamoras a más no poder. Bueno, entonces la verdad que bonito, ahora conversamos años atrás, después de mucho tiempo nos encontramos con estas personas y ya súper maduros, ¿no? Pero nos reíamos porque, claro, en el colegio te apasionas, te emocionas, ríes, lloras, es muy, muy bonito. Qué locura, asambleísta. ¿Cómo escogiste o decidiste qué estudiar en la universidad? A ver, recuerdo que también estaba dentro de mis posibilidades u opciones ser piloto de guerra, por eso estaba en el colegio militar. Pero siempre me apasionó muchísimo servir, la política, y estaba entre, si no era la carrera militar, estudiar leyes o economía. Bueno, en lo personal investigué y dije, tal vez en economía puedo entender algunas herramientas políticas, sociales, económicas para ayudar a la gente. Por supuesto, también tienes que conocer de jurisprudencia, a través de las leyes se pueden lograr muchas cosas, pero me enfocaba más en la parte de qué políticas, qué acciones, qué proyectos. Llega una profesora que me marcó muchísimo, la profesora Doris, y me dice, Mario, tú tienes buenas habilidades de liderazgo, ¿dónde vas a estudiar? Bueno, había aplicado en la CENESID y me acuerdo que me habían dado el cupo para el SPOL, Guayaquil, y ella me dice,
¿no has escuchado? Dice la Universidad San Francisco de Quito. Y yo le digo, sí, pero no mucho. En ese tiempo, bueno, no era tan conocida a nivel nacional la universidad. Y me dice, anda, conócela. Me dice, tú eres abanderado, seguramente te pueden dar una beca. Y es una universidad preciosa. Entonces, efectivamente, me pegué el viaje a Quito, me vine, entré a la universidad, me quedé enamorado y fui a la Facultad de Economía. Me encontré con personas brillantes, con los que serían mis futuros docentes, que en 30 minutos tal vez me convencieron de estudiar economía. Entonces no me arrepiento de eso, una carrera preciosa. Gracias a una beca también estudié en la Universidad de San Francisco de Quito y bueno. ¿Esa fue la primera vez que viviste solo? Sí, correcto. ¿Cómo fue tu experiencia viviendo solo? ¿Tuviste roomies? ¿Viviste completamente solo? Sí, viví solo completamente los primeros años. Bueno, ya los 2 últimos años de universidad sí tuve roomies. Y fue súper bacán, súper chévere, siempre he sido muy independiente, pero yo no sabía cocinar, no sabía planchar, me tocó aprender a hacer todos los oficios, ¿no? Y como buen foráneo, las primeras semanas, los primeros meses, comía arroz con atún, arroz con queso, los rapiditos, y luego ya te hostigas, ¿no? Entonces ya me tocó meterme a YouTube o llamar a mamá, coma un seco de pollo, y ahí fuimos aprendiendo. Entonces, bonito. Al principio, cada que podía, todas las semanas me iba a Manabí. Viernes 2 de la tarde ya me iba a Quitumbe, el terminal, y me iba en transporte público a Manabí, regresaba los domingos. Pero luego fuimos adquiriendo más responsabilidades y era más difícil viajar y me quedaba más acá. ¿Experiencias que destaques de la universidad? ¿De pronto alguna anécdota que te haya marcado? ¿Algún compañero? A ver, primero destacar muchísimo la multiculturalidad y diversidad que hay en la universidad, en la San Francisco. Es como un Ecuador chiquito, ¿no? Entonces tú llegas y hay un programa de diversidad étnica. Entonces tienes compañeros de todos los pueblos y nacionalidades, afrodescendientes, gracias a las becas, compañeros de todos los estratos sociales. Entonces todo el mundo decía, no, ahí estudia la gente que tal vez tiene más recursos, pero llegas y no es del todo cierto. Hay gente de todos los estratos sociales, muy buenos amigos, estudiantes internacionales también gracias a un programa bueno de intercambio. Entonces, esa riqueza cultural y esa diversidad a mí me marcó muchísimo. ¿La política estuvo presente desde ese momento o todavía no? Sí, desde ese momento. De hecho, desde el colegio. ¿Participaste en algún tema político en la U? Correcto. Fui, gracias al apoyo en ese tiempo de los estudiantes, presidente del gobierno estudiantil de la San Francisco. ¿Algún hito que recuerdes que le dejaste a la universidad? Claro, muchos. ¿Verdad que teníamos un equipazo? Yo siempre lo digo, esto no es de Mario, esto es del equipo que estuvo ahí. Dejamos algunos proyectos instaurados, por ejemplo, los USFQ Games, que luego se institucionalizaron. Las Olimpiadas de la universidad salieron de nosotros. La Semana de Diversidad, justamente porque a mí me marcó mucho lo que te decía esa diversidad, hicimos una semana dedicada a celebrar aquello. También, por ejemplo, hicimos con un buen amigo, Washington Quinchuela, unas charlas TED por primera vez en la universidad. Hicimos obras de infraestructura, reflectores para las canchas, bebederos para la gente. Bueno, en verdad que se hizo un trabajo muy lindo. ¿Cuál fue tu primera chamba? Mi primera chamba, bueno, mi papá tenía un patio de compraventa de carros hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese entonces, cuando tú hacías comprar o vender un carro, te daban una comisión. En ese tiempo era $100. Y yo me acuerdo que mis papás, mis abuelos siempre me decían, si quieres tu dinero tienes que ganártelo. Entonces me iba a los centros comerciales, en Manabí, en Chone, en Manta, a los centros de las ciudades, y veía carros bonitos. Entonces, así no tengan un letrero de se vende, les decía, oigan, no vende su carro. Y a veces lograba hacer comprar o vender vehículos y me ganaba mi comisión. Digamos, esa fue como la primera chamba informal, mi primer cachuelito. Luego hice unas pasantías en la Cancillería, acá en Quito, donde estaba en la universidad, y bueno, ahí también recibíamos ya una remuneración pequeñita, pero ahí también aprendí bastante de la función pública, de cómo se manejan las instituciones del Estado, cómo se manejan también muchas relaciones diplomáticas. Entonces eso también fue muy bonito. Cuando uno empieza a trabajar, de pronto tiene aspiraciones que pueden parecer muy, muy grandes cuando uno empieza a ganar sueldos muy pequeños, como mi primer carro, mi primer depar, mi primera televisión, por ejemplo. ¿Cuál fue la primera compra que te ilusionó
al momento de pagarle al 100% por ti y con tu propio dinero? A ver, así digamos, tal vez una compra no tan inmensa. Recuerdo que justamente me compro un PlayStation con uno de mis primeros sueldos, entonces me alegró mucho. Y luego también ya cuando trabajo un poco más, en verdad que es bastante complejo ahorrar. Cuando tú empiezas a ganar dinero, también tus gastos empiezan a subir, pero me esforcé por ahorrar mucho y también pude comprar mi primer carro. Lo cuidaba como a nadie porque me ¿Qué había... carro te compraste? Un Kia Rio me compré, un auto, y me acuerdo que, o sea, era, cuidado, lo vas a ensuciar, ¿no? Lo cuidaba muchísimo porque me costó bastante esfuerzo tenerlo. Espectacular. Oye, me comentabas que te compraste un Play. Eres gamer entonces. ¿Qué juegos te gustan? Bueno, yo no soy, digamos, mega gamer, pero siempre he jugado, sobre todo FIFA, fútbol. Hace poco dije, ya no voy a comprar más juegos, me compré Dragon Ball Sparking Zero, que es un juego de pelea y soy muy fanático de Dragon Ball, entonces dije, bueno, ya no hay tiempo, en verdad que no hay tiempo, pero desde que lo he comprado, eh, ¿qué será? He jugado unas 2 veces, pero me gusta Si muchísimo. pudieras invitar a un asambleísta a un partido de FIFA, ¿quién sería? A ver, yo creo que lo invitaría a Anthony Becerra, ¿Sí? de Cuenca. ¿Crees que le puedas ganar o no? Claro, de ley, fijo. Asambleísta, no, me da mucho gusto conocer un poquito más de su historia y ahora ya adentrándonos a la actualidad, la vida de la Asamblea Nacional. Quiero empezar por cómo fue tu experiencia en campaña para luego adentrarnos a la rutina de la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue la campaña para ti? ¿De pronto tuviste miedo? ¿Los vacunaron en campaña? Cuéntame un poquito de esas experiencias. A ver, fue bastante intensa y tienes la campaña y también la pre-campaña, porque ya se sabe quiénes son candidatos. No entras en la campaña oficialmente, no puedes hacer campaña, pero igual tienes que ir recorriendo, tienes que ir conversando con la gente, armando tu plan de trabajo, armando tu equipo. Y fue una experiencia para mí espectacular porque la gente en Manabí es muy cariñosa. Eso sí, me subí de peso, ¿eh? Veía las fotos, antes de iniciar la campaña estaba flaquito, pero la gente en Manabí, tú vas, por muy humilde que sea, te dice, Juan, sírvete un pan de almidón, sírvete un corviche, sírvete esto. Entonces, y es gente que a veces es muy difícil para ellos tener un plato de comida en su mesa y que con todo el cariño te brinden algo, tienes que comer. O sea, y aparte que es delicioso, ¿no? Entonces, fue muy bonito, la gente muy cariñosa, la gente recibió bien que seamos perfiles nuevos, porque en Manabí había mucho esto del caciquismo en la política, que yo le llamo. O sea, que tenías a los mismos de siempre o el hijo del que siempre había sido alcalde toda la vida. Entonces el presidente Noboa dijo, no, vamos con gente nueva. En mi familia nadie estaba en política antes, soy el único rebelde. Entonces la gente tomó muy bien que sean perfiles frescos, perfiles que no hayan estado en partidos políticos antes, eso sí, formados profesionalmente. Entonces fue muy bonito y Manabí es una provincia preciosa, tienes playa, tienes campos, montañas, cascadas. Entonces también entre esa agenda que la tomábamos con muchísima responsabilidad, también íbamos y disfrutábamos del mar, disfrutábamos de los ríos. Entonces, mira, si bien es cierto, el hacer territorio en Manabí, a veces puede que tu vida corra riesgo. Estás en un territorio, pues, algo caliente. Mi pregunta es, cuando estuviste en campaña, ¿de pronto en algún momento tuviste miedo? ¿De pronto en algún momento visitaste algún lugar que dijiste, chuta? visité todos los lugares que podíamos visitar, nunca me limité. Habían rumores, ¿no? Que decían, no, este barrio es peligroso, no vayas para allá, pero yo sentí ese cariño de la gente y con mi equipo íbamos sin ningún problema, con mucho respeto y nunca tuvimos ningún problema, nunca tuvimos, digamos, un riesgo de que nos vaya a pasar algo. El norte de Manabí también es cierto, creo que está más tranquilo que el sur de Manabí, pero tampoco estábamos confiados, no siempre estábamos alertas, pero nunca nos pasó nada, gracias a Dios. Mario, ¿cómo conociste al presidente Daniel Noboa? Bueno, al presidente lo conocí en una reunión, entonces él ya sabía del perfil, ¿no? Que habíamos tenido este paso por el liderazgo universitario y nos sentamos a conversar sobre diversos temas, ¿no? De política, de la visión para Manabí.
Creo que nos caímos muy bien, nos entendimos mucho en la visión que teníamos de país y también en el desarrollo local de la provincia. Entonces me dijo: Mario, a recorrer, me dice, esto de aquí es trabajando en territorio. Entonces en ese momento pues asumí ese desafío y nos fuimos para Manaví a trabajar sin descanso Le desde ese dijiste que instante. sí en el segundo uno. Sí, sí, la verdad No lo que pensaste, solo fue un dale, de cabeza y sin casco. sí, la verdad que he venido, bueno, siguiendo desde el primer momento el proyecto del presidente Daniel Noboa y me parecía espectacular cómo en verdad él le daba la oportunidad a los jóvenes, cómo se estaba esforzando por cambiar las cosas. Porque cuando estábamos en este tema de la política universitaria, siempre nos se dice los jóvenes, los jóvenes y los jóvenes. Pero yo tenía amigos que les daban la oportunidad para ser suplente del suplente del suplente. Entonces acá el presidente Daniel Noboa dice: no, en mi proyecto los jóvenes son un eje fundamental, me gustaba que sea una política disruptiva, porque muchas veces a la juventud le aburre y cuando piensa en un político piensa en el típico señor con corbata parado en un atril, pero el presidente con reggaetón te comunica a veces las obras y me parece espectacular porque así llegas mucho más a un público objetivo más grande. ¿Cómo celebraste tu victoria cuando ganaste como asambleísta? A ver, la verdad que no la celebré porque en Manaví tienes que cuidar muchísimo los votos. Entonces, cuando terminan las elecciones, lo primero que hice fue irme a Ciudad Alfaro a cuidar los votos, porque había un riesgo de que puedan pasar cosas ahí, ¿no? Entonces nos fuimos con todo el equipo, estábamos reventados, cansadísimos, insolados, pero nos quedamos ahí hasta 3 4 de la mañana cuidando esos votos, porque ya han habido casos en el pasado en que dicen: gana tal persona y luego cuando te descuidas ya no es Ups. así. Entonces la gente me llamaba en los distintos cantones: oye, vente, que estamos celebrando. Y, y bueno, yo estaba cuidando nuestros votos. Donde sí celebramos mucho más fue en la segunda vuelta, cuando el presidente gana con un margen importante. Entonces ya, digamos, no había ese riesgo inminente que te vayan a querer hacer algo turbio en los tribunales. Entonces ahí sí nos fuimos a festejar con la gente. Venir para Quito. ¿Ya vivías en Quito? ¿No vivías en Quito? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Viniste con toda la familia? ¿Viniste solo? Claro, por la universidad viví acá aproximadamente unos 6 años. De ahí regresé a Manaví, estuve en Chone 2 3 años y viví siempre en Cumbayá. Yo no soy muy bueno para el frío, entonces me gusta el clima de Cumbayá, es un poquito más caliente, pero ahora sí vivo en Quito porque muchas veces hay reuniones urgentes y todo el tema público pues está ahí arriba. Entonces me gusta muchísimo, la verdad que le he aprendido a tener un cariño inmenso a la carita de Dios, me ha dado mucho esta ciudad, tengo grandísimos amigos, entonces si no fuera en Manaví, me dicen en qué ciudad del Ecuador tú quisieras vivir, yo te diría Quito. Mario, si es que quisiéramos llevarte a comer rico, ¿cuál es tu restaurante favorito aquí en la capital? A ver, aquí en Cumbayá, por el semáforo en el pueblo, hay un restaurante que se llama La Hueca del Manaba en Cumbayork. Ok. No sé si has Suena ido. bien, suena bien. Bueno, ahí venden un encebollado de locos. Y como bajativo te dan currincho, que es un Qué trago típico de rico. allá. Es bueno el corrincho. Sí. Asambleísta, hoy, ¿tu rutina cómo es? ¿A qué hora te despiertas? ¿Cómo empieza tu semana entre todo el caos político? A ver, nos despertamos súper temprano, tratamos de hacer ejercicio. Cuando no hay entrevistas tan temprano, que a veces son 6:30, ¿Qué tratamos, ejercicio haces? salgo a trotar a la Carolina o si no, gimnasio. Hago ¿Con gimnasio. alguna playlist o en silencio? No, playlist, hay ¿Qué un escuchas? reggaetón sobre todo para hacer Sí, ejercicio. como que, por ejemplo, danos una canción como para que la gente que hoy va a entrenar la sintonice. A ver, puede ser, por ejemplo, La Plena de Vele, puede ser Se lo juro amor del Fercho, que es una de las nuevas. Hay de todo ahí. Está bueno, asambleísta. Y después ya para la Asamblea Nacional, a trabajar. Correcto, nos quedamos más del horario laboral en la asamblea porque tenemos comisión, no solamente es el pleno que a veces la gente ve, que estamos todos ahí en el hemiciclo, también tenemos las comisiones especializadas. Yo estoy en la Comisión de Seguridad y Soberanía Integral. En los momentos que vive el país es una comisión fundamental.
Entonces tenemos comisión y aparte tenemos también que atender a nuestros ciudadanos. Muchas veces también traemos estudiantes de Manabí para que conozcan la asamblea, gremios para que conozcan la asamblea. Entonces pasamos con agenda completa. ¿Cuál ha sido el día que más te ha impactado en la Asamblea Nacional? El más difícil, el más impactante para ti. A ver, tal vez te diría dos, ¿no? El primer día, por igual lo que la connotación, ¿no? De elegir las autoridades de la asamblea, cómo las distintas fuerzas políticas quieren llegar, cada uno a marcar su territorio, por así decirlo, cómo también viejos políticos a esta bancada joven de ADN querían menospreciar, por así decirlo. Nos gritaban, ay, los niños que vienen a la asamblea, etcétera. Nosotros decíamos, tranquilos, ya nos va a llegar el momento de intervenir, de aportar muy pronto, y ahí se van a dar cuenta de la capacidad. Pero bueno, fue un día bastante movido, bastante ajetreado, entendiendo también y viviendo ahí en carne propia estas dinámicas del legislativo. Y otro día que en verdad fue muy fuerte fue hace poco, esta semana, en donde la Asamblea respalda el tema de la redistribución de recursos ante la medida de focalización de subsidios. Entonces, ahí también hubo un relajo, bueno, no quiero dar nombres ni de bancadas ni de asambleístas, pero hay fuerzas políticas que les dicen, pero debatamos, a ver, vamos a debatir, pero no, empiezan a gritar, se salen del pleno, sacan carteles. Entonces yo creo que eso es una falta de respeto al pueblo ecuatoriano, pero a la final del día igual el ambiente se pone pesado. Y a mí eso sí no me gusta, pero han sido días fuertes. Asambleísta, ¿cómo te gustaría que te recordemos después de estos 4 años de ser asambleísta? Como alguien que nunca perdió su esencia, que hizo todo lo que está a su alcance, estuvo a su alcance para servir a su gente. A mí me gustaría que cuando salga de la función pública, porque esto es un capítulo moral en la vida de una persona. Pueden ser 1, 2 años, 5 años, no lo sé, pero no es para siempre. Entonces, cuando salga, me gustaría poder caminar tranquilo, con la conciencia limpia, que nadie me esté señalando, que más bien la gente diga, gracias Mario, usted cuando estuvo nos ayudó, usted cuando estuvo hizo algo que nos mejoró la calidad de vida. Entonces, creo que es dejar un legado positivo. Me gustaría que me recuerden así, con mucha sencillez y humildad. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Mario Amado Z. ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram uso más, sí. Y cuando estás scrolleando en Instagram, ¿qué es lo que tu algoritmo te muestra? Bueno, me muestra fútbol. Dragon Ball. Soy hincha de Barcelona, entonces me muestra ahí un poco del campeonato nacional, cómo van las cosas, de política también, por obvias razones. Entonces, básicamente eso. Asambleísta, me ha dado mucho gusto tenerlo aquí en el programa, conocerlo un poquito más, entender cuál es su historia de vida y sobre todo cuáles son los pilares que hoy está transmitiendo no solo a la juventud, sino a todos los ecuatorianos desde la Asamblea Nacional. Yo soy Juan Cid, a mí me pueden encontrar como @JuanCid22 en cada una de mis redes sociales. No olviden suscribirse a este programa y sobre todo estar al pendiente activando la campanita para que no se pierdan el siguiente programa. Yo soy Juan Cid y nos vemos en la próxima.